hablar un poquito del nombre y la palabra. Parece muy sencillo, lo estudiamos, pero yo oro que esta noche sea impregnado en nuestro espíritu, en nuestros tuétanos, sea impregnada la verdad y que el Espíritu de Dios traiga revelación de su verdad sobre el poder que hay en el nombre y la palabra del Señor. ¿Estamos listos, verdad? Bueno, en primer lugar, ¿qué significa el nombre? El nombre no es sencillamente unas cuantas letras puestas en una palabra. El nombre es más que eso. Cuando la Biblia nos habla de nombre, y desde el antiguo pacto, nombre significa naturaleza, significa carácter. De hecho, bíblicamente los nombres le eran dados a las personas para expresar su llamamiento, para expresar su llamado, ¿verdad? Aún cuando se profetizó sobre la venida de Jesús, se dijo, y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El pueblo hebreo al octavo día lleva a sus hijos a la sinagoga, si es un varón es circuncidado, y entonces allí se le da el nombre sobre el cual sus padres han estado orando para que el nombre sea acorde a su carácter. Por eso el nombre es importante. Y hemos hablado aquí, ¿verdad?, de algunos que nos gustaría cambiarle el nombre. Y si no se lo cambiamos nosotros, cámbieselo usted, pero pídale al Señor que le dé el nombre que vaya de acuerdo con su llamado, con su naturaleza, con el carácter de Cristo en su vida, ¿verdad? Espero que usted no se llame Bárbara, ¿verdad? Porque no hay personas bárbaras aquí, sino que tenga un nombre que sea de acuerdo al destino profético del Señor. La hermana, ella es muy feliz porque se llama Felicia, entonces ella pasa muy feliz todo el tiempo, ¿verdad? Gracias al Señor. ¿Sabe? Cuando yo me di cuenta lo que mi nombre me significaba, y hasta hace poco me di cuenta, yo solo sabía que me habían puesto Emma por una bisabuela y Amelia por una abuela, pero un día me voy y veo lo que significa en hebreo. Uno quiere decir dinámica y el otro quiere decir energética, así es que aquí estoy, hermanos, no tengo por dónde, ¿verdad?, no serlo. Si falla uno está el otro. Y yo creo que cuando se juntan hay una expresión exponencial, se potencializa, ¿verdad? Así es una bomba, una dinamita, no lo dude. Bueno, entonces Jesús, vamos a hablar del nombre refiriéndonos ahora específicamente a Jesús. Fíjese que cuando Jesús fue enviado a la tierra, recuerde que Él se despojó de toda deidad. Y cuando Él vino en semejanza de hombre, en forma de hombre, aunque Él era todo Dios y todo hombre, como hombre fue creado menor que los ángeles. Quiero que me capte esto. El Señor Jesús, como eterno, como espíritu, como palabra que es y ha sido desde siempre y desde la eternidad, Él tenía la misma condición de deidad que el Padre. Pero para venir a la tierra, Él se despojó de toda deidad y se hizo hombre. Entonces, como hombre, Él sí fue formado en el vientre de su madre, aunque fue por intervención divina del Espíritu Santo de Dios, sin intervención de semen humano, de varón. Pero como hombre fue creado, dice la Biblia, menor que los ángeles. Pero debido a la obediencia de Él como hombre, Él fue exaltado y levantado por encima de todo. Y entonces a través de ese nombre, Él obtuvo una condición superior a los ángeles. ¿Por qué la Biblia lo menciona? Debe de ser porque es muy importante. Últimamente el Señor me ha estado hablando mucho de la misión de los ángeles en relación a la tierra y a nosotros como ministros o siervos del Señor. De hecho, recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, que Él lo venció con la palabra. Inmediatamente después de haber vencido a Satanás, dice que vinieron ángeles y le servían. Entonces yo entiendo que al lograr un nivel mayor de autoridad, los ángeles se les sujetaron. O sea, que tiene mucho que ver el nombre con el carácter, la autoridad y la condición o el nivel de autoridad que se puede ejercer. Salmos 8 del 3 al 6 nos lo confirma, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Le has hecho, está hablando de Jesús, poco menor que los ángeles.
y lo coronaste de gloria y de honra, siendo poco menor que los ángeles, lo coronó de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí en este salmo vemos el contraste, lo hizo poco menor que los ángeles, pero lo coronó de gloria y de honra y todo lo puso debajo de sus pies. De hecho, vamos a verlo adelante, cuando habla que todo se sujetó debajo de sus pies, dice lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, excepto aquel a quien fue sujetado, sea el Padre, pero cuando dice lo que está en los cielos, también está incluyendo los ángeles. Y entonces Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles. Entonces aquí dice tanto superior porque aquí ya está hablando después del poder de la resurrección, después de que a él es dado un nombre por encima de todo, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el nombre que es más excelente, lo vamos a ver después, es el nombre de Señor, porque Señor está por encima de toda la creación. Vamos a seguir entonces con el nombre. Filipenses 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es lo que le hablaba, está hablando de los que están en los cielos, ahí está hablando de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y debajo de la tierra está hablando de ángeles caídos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si está hablando que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y abajo dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor es el nombre, pero digo, no es solo el confesar el nombre de Señor, porque muchos en aquel día van a decir Señor, Señor, sino que el carácter, la naturaleza de Señor sea aplicada a nuestra vida, que se doble toda rodilla, se postre en adoración y que declaremos y confesemos el señorío de Cristo, porque para que haya un Señor tiene que haber un esclavo de ese Señor. Entonces en griego Señor es Kyrios o Kurios, y entonces el correspondiente es siervo o esclavo del Señor. Entonces, si Él es su Señor, usted es esclavo del Señor. Cristo vino para hacernos libres, pero no para quedarnos con una libertad antojadiza de hacer lo que querramos, sino la libertad para que usted decida voluntariamente a quién se va a someter y a quién va a ser Señor de su vida. Así es que el nombre de Jesús implica el señorío del Señor Jesús. El nombre es un arma de guerra. Lo que estamos ahora estudiando al final es sobre la conquista de la tierra, tomar la tierra, guerra espiritual, pero vista de una perspectiva tal vez diferente o una perspectiva fundamental en base a la palabra. Entonces, el nombre de Jesús, dicho como tal, Jesús, en el nombre de Jesús, tiene poder, pero cuando es declarado o proclamado por un creyente que en verdad vive en el carácter o la naturaleza de Jesús, y ahí se convierte en un arma poderosa en contra del enemigo. Voy a ponerle un ejemplo. Si a usted alguien le entrega un cheque, vamos a decir, a alguien le dice, bueno, el pastor Remo viene y me dice, mira hermana, le voy a dar, no estoy profetizando, ¿verdad? Hermana, le voy a dar un cheque por 10,000 lempiras. Ay, qué bueno, hermano Remo. Y entonces él viene y me hace, con una letra muy bonita que tiene hermano Remo, me hace a mi nombre un cheque por 10,000 lempiras. Y yo veo y dice, es de Banco del País, voy a ir a Banco del País. ¿Qué es lo primero que Banco del País va a corroborar para pagármelo o no? La firma del que hizo el cheque. Entonces van a ir a una maquinita y van a identificar si la firma es la correcta. Si la firma es la que está registrada en el banco, me van a pagar el cheque. Pero de nada sirve que el papel diga 100,000, 200,000, 300,000, los miles que sea, si no lleva la firma que autoriza al banco para que le den lo que el papel dice. De la misma manera, si alguien dice en el nombre de Jesús te echo fuera, puede decir todo lo que dice la Biblia, pero si no tiene la firma del que le autoriza a usar el nombre, no va a pasar nada. La firma del Señor Jesucristo es para aquellos que tienen su naturaleza, su carácter, y eso es lo que Él respalda.
O sea, Él nos dijo, les doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Pero Él va a poner su firma y su sello sobre aquellos que pueden usar el nombre. Por eso en aquel día dirá, algunos van a decir, pero ¿cómo es posible, Señor? En tu nombre echamos fuera de demonios. En tu nombre impusimos manos sobre los enfermos y sanaron. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos proezas. Pero el Señor va a buscar su naturaleza, su carácter en ellos. Y va a decir, fuera de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Cómo es que usaron mi nombre? Yo no los conozco a ustedes. Porque la naturaleza y el carácter de Cristo es la firma, el sello que nos da la autoridad para usar su nombre. Eso es muy importante. Ahora, el diablo no soporta la presencia de Jesús o de la naturaleza de Cristo en un creyente o en un hijo de Dios. Cuando la naturaleza de Cristo está dentro de alguien que de verdad ha nacido de nuevo, ha creído, los demonios huyen. Entonces a veces nosotros pensamos en términos de guerra espiritual como si nos estamos agarrando cuerpo a cuerpo con el enemigo como que fuera un cuadrilátero de box. No, Él es un enemigo vencido. Él ya está vencido. Jesucristo lo despojó. Él despojó todos los principales, potestades y huestes espirituales de maldad. Los despojó y los exhibió públicamente, nos dice Colosenses. Y nos lo repite Filipenses, Efesios, ya está despojado. Nosotros no nos vamos a agarrar cuerpo a cuerpo con un enemigo vencido al que Cristo ya venció. Pero si la naturaleza de Cristo está operando y fluyendo en nosotros, entonces el enemigo huye de la naturaleza de Jesús, como ocurrió en el tiempo que Jesús andaba sobre la tierra. Cuando Él ejerció su ministerio en la tierra, los demonios huían, gritaban y decían, no nos atormentes antes de tiempo, porque ellos saben que el tormento es al final de todos los tiempos en el lago de fuego y de azufre. Pero ellos no soportan la presencia de Jesús, la presencia de la naturaleza y del carácter de Jesús. Una persona, un creyente lleno de la presencia de Dios, lleno de la naturaleza de Cristo, no necesita ni siquiera abrir su boca, porque la naturaleza que fluye de él es vida que disipa las tinieblas. Y desde que el enemigo lo ve venir, mejor dice, hago mis maletas, porque ahí viene ese que me va a atormentar, con la presencia del Señor en su vida. Amén. No es palabras por decir palabras. Es que las palabras tienen que ir respaldadas con el peso del carácter de Cristo. Y eso es lo que hace que el enemigo huye. Usted ha visto, hay personas que no son muy elocuentes, hay personas que no hablan mucho, pero cuando van a ministrar se acercan a alguien y solo empiezan a hablar y los demonios salen chillando, empiezan a huir por la presencia del Señor en esa persona. Pero hay otros que gritan, zapatean, los tortolean, les hacen llave de judo, les sacan la lengua, le dicen vaya para afuera, le ponen nombres a los demonios y ahí siguen burlándose. Porque no es lo que uno dice, es la naturaleza del que los liberta o del que los echa fuera. Y debemos entender esto, no es nuestra habilidad, es la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces la vida de Dios la recibimos por creer en el nombre o carácter de Jesús. Ahora, creer no es algo intelectual. Creer tiene que ver con conocer y con recibir espiritualmente una verdad. No es un creer intelectual, porque hasta los demonios creen y sin embargo tiemblan. Y hay gente que cree en la aspirina, o hay gente que cree en el doctor tal. No, el creer de Dios es algo del espíritu, es recibir lo que Él es. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre. Mire qué interesante esta escritura. Pareciera que Juan aquí estaba haciendo un juego de palabras. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, la razón de escribir es que sepan que tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo eso se lo voy a dejar de tarea. ¿Cómo es que Juan le escribe a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, pero les dice que les está diciendo esas cosas para que crean en el nombre del Hijo de Dios? Esa es tarea.
Pero fíjese que es a los que creen en el nombre del Hijo de Dios que les dice que tienen vida eterna, o condición de vida, o calidad de vida. Medítelo, apúntelo, búsquelo, ore, reciba revelación y me la comparte. Algo importante es que para los hijos de Dios, para los creyentes, creer en Jesús o en el nombre de Jesús no es opcional. No es de que si usted quiere creer o no, es un mandato, es una orden, es algo que tenemos que acatar. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hay dos cosas implícitas en este mandamiento. Una es creer en el nombre de Jesús, en el nombre o la naturaleza del Hijo de Dios, y otra es amarnos unos a otros. Va implícito, porque si usted cree en la naturaleza de Cristo, va a vivir en la naturaleza de Cristo y nos vamos a amar los unos a los otros. Sin la naturaleza de Cristo en nosotros no podemos amarnos unos a otros. A duras penas nos toleramos, pero con Cristo, la naturaleza de Cristo en nosotros, podemos amarnos. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Este es Jesús diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí está hablando Jesús del nombre del Padre, y nosotros no sabemos que haya un nombre en particular del Padre, o sea que está hablando de su naturaleza y de carácter. En otras palabras le dice, he manifestado a los hombres lo que tú eres, quien tú eres, la esencia de lo que tú eres. Y si nosotros vemos en el hebreo, en el antiguo pacto, encontramos cantidad de nombres del Padre, pero no hay un nombre en particular. A veces le llaman Jehová Elohim, Jehová Eloam, Jehová Sebaot, Jehová Sitkenu, Jehová Roí, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Nisi. Bueno, hay más de 20 nombres, yo creo, Adonai, El Shaddai, un montón de nombres, pero no, usted no lo identifica con uno. ¿Por qué? Porque estas son facetas del carácter o la persona de Dios. Entonces, por eso dice el nombre es multifacético, porque tiene muchas formas de manifestarse en la tierra, y cada una de esas formas es parte de su carácter o de su nombre. Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea que no todos se los dio, sino que unos le dio y a esos les manifestó su carácter. Tuyos eran desde antes de la fundación del mundo, eran del Padre y me los diste y han guardado tu palabra. Después vamos a hablar de la importancia de guardar la palabra. ¿A quiénes Jesús les manifiesta la naturaleza del Padre? A los que el Padre mismo le da a Jesús para que los discipule, los salve, los justifique y los discipule. Eso es poderoso también, ¿verdad? Espero que meditemos mucho. O sea que la naturaleza divina fue dada a conocer por Jesús a los hombres que el Padre le dio, ¿verdad? He manifestado tu nombre, he dado a conocer quién tú eres, tu naturaleza y tu carácter. Ahora, Jesús se puso por nosotros como obediente. Dice que por cuanto Él padeció, aprendió obediencia. Entonces, el Padre perdonó y borró nuestras transgresiones en su nombre, en el nombre de Jesús. O sea, en la naturaleza obediente de Jesús fuimos perdonados. Primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, dice el apóstol Juan, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, por su naturaleza obediente, que fue hasta la muerte de cruz, entonces han sido perdonados sus pecados. Efesios 1 del 19 al 23 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Quiero que mediten esto, la supereminente grandeza de su poder solo es para los que creen o los que creemos. Para otros no es evidente el poder. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, nos está hablando a nosotros, está hablando de nuestro tiempo y de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? El nombre de Jesús o la naturaleza de Jesús está por encima de toda enfermedad, por ejemplo. Y entonces alguien puede decir, pero hace 2000 años cuando Jesús murió no había SIDA. No, pero dice de todo nombre que se nombre y del siglo venidero también. O sea, ya está considerado todas las cosas que se iban a descubrir y que iban a aparecer, y todas están sometidas bajo el nombre de Jesús o bajo la naturaleza de Jesús. No era para entonces solamente, sino que abarca toda la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el nombre de Jesús está sobre todo nombre que se pueda nombrar en la tierra, sobre todo nombre de iniquidad, sobre todo nombre de pecado, sobre todo nombre de debilidad, sobre todo nombre de fortaleza, de demonio, de espíritu. Allí está el nombre o la naturaleza de Jesús y está todo bajo la planta de sus pies. Nosotros vemos en Hechos 3:16, y aquí estamos hablando de los apóstoles, dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Está dos veces, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea que el nombre de Jesús, la autoridad que hay en el nombre o el poder que hay en el nombre de Jesús, cuando es usado por alguien que conoce su nombre o su naturaleza, actúa con el mismo poder que actuó Jesús cuando estuvo en su ministerio terrenal. No hay limitaciones, no hacemos menos de lo que él hizo, porque es él mismo, su misma naturaleza operando en sus discípulos. Hechos 4:10-12 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra probada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es muy importante, hermanos. Hay quienes dicen que son salvos porque le rezan a la Virgen María, que es la intercesora que está delante de Jesús. Hay otros que dicen que ellos son salvos porque creen nada más en Jehová, el Dios del antiguo pacto. Hay otros que dicen que son salvos porque el Espíritu Santo es el que les da la salvación. Pero aquí está hablando del nombre, en el único nombre en el cual hay salvación, y ese es el nombre y la naturaleza de Jesús, porque él es el que murió y el que resucitó. Es por el derramamiento de su sangre, es por su naturaleza que nosotros obtuvimos salvación. Entonces solo en la naturaleza de Jesús, solo en el nombre de Jesús es que hay salvación. Y cualquiera que diga, no, yo creo en el Padre, yo creo en el Espíritu Santo, o muchos dicen, sí, yo creo en Dios, pero Jesús era un profeta. Muchos dicen eso. Y sí era un profeta, pero era el Hijo de Dios, y es por su nombre que obtuvimos salvación. Entonces hay muchas doctrinas y hay religiones que parecen muy buenas, la gente es muy moralista, no hacen mal a nadie, buscan las cosas buenas, aparentemente buscan la comunión con Dios, pero no creen o eliminan de su doctrina el hecho de que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y ya desde ese momento es falso. Porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Aunque sean muy buenos, aunque hagan muchas obras de caridad, aunque ayuden a los niños huérfanos, aunque hagan cosas, ¿verdad?, que parecen buenas y necesarias, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Eso es muy importante para determinar cuándo algo es verdadero y cuándo es falso o es una imitación. O hay quienes dicen, ¿verdad?, que usted va a ser salvo si usted sigue estos sacramentos, o si usted se inscribe en tal o cual cosa, o si usted hace esto. No, es solo en el nombre de Jesús. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo aquí quiero hablar algo que es importante.
Jesús envió a los 70 cuando estaba todavía en su ministerio terrenal. Jesús no ha muerto, no ha resucitado. Él los está comisionando, los está delegando. Y de hecho, cuando los delegó y los comisionó, les dijo: aquí les doy autoridad para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos. Y los envió y les dijo cómo tenían que irse, ¿verdad? Y eran 70. Ahora, nosotros hoy día decimos, pensamos, creemos, enseñamos, ¿verdad?, que el poder para resucitar muertos, para limpiar leprosos y para sanar enfermos proviene del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y me imagino que más de alguna vez alguno o más de ustedes se ha hecho la pregunta: bueno, ¿cómo entonces estos 70 tenían autoridad para resucitar muertos, para limpiar leprosos, para sanar enfermos, para hacer milagros, si no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, si Jesús todavía no había muerto y resucitado? Yo le voy a decir lo que yo creo o lo que yo he recibido, que estos 70 fueron con una unción delegada, con una autoridad delegada, que era la que tenía Jesús. Era en el nombre de Él que fueron, porque Él los estaba cubriendo, los estaba enviando, les estaba delegando. Y ellos vinieron con gozo, mira, emocionados, porque hasta los demonios se les sujetaban. Y usted dirá: pero ¿cómo si estos no habían nacido de nuevo? Yo creo que era por el nombre de Jesús que estaba respaldando lo que ellos estaban haciendo, porque de Él nació el enviarlos y el delegarlos. Pero usted ve después, al paso del tiempo, cuando Jesús muere y resucita y Él se aparece a los discípulos, lo primero que hace es soplar sobre ellos y le dice: recibid el Espíritu Santo, y entonces los comisiona para ir y predicar el evangelio. Entonces esto es lo que yo pienso, y esto es el evangelio según Emma, ¿verdad? Usted no diga que está en la Biblia, esto es lo que yo creo. Usted pregúntele al Espíritu Santo, que en aquel momento ellos estaban bajo el respaldo, la responsabilidad y la autoridad del Señor Jesús, pero Él los comisionó para algo específico y particular. De hecho, les dijo que le vinieran a dar cuentas después de que realizaran la misión. Yo siento que fue algo como temporal, sobre lo cual el Señor los avaló, mientras Él moría, resucitaba y el Espíritu Santo podía estar en ellos. Ahora, sí entiendo en base a esta escritura la importancia de cuando alguien va a una misión, que una persona en autoridad los envíe y delegue autoridad. Yo entiendo que como creyentes todos tenemos autoridad en el Señor Jesús, no estoy quitando eso de ninguna manera. Pero si bien es cierto que todos tenemos autoridad como creyentes que somos, sí creo que hay rangos y niveles de autoridad que se va conquistando según uno va caminando en cierto territorio o en ciertas circunstancias. Yo lo he podido ver en mi propia vida. La primera vez que entro a alguna ciudad, yo puedo percibir la opresión, la oposición, pero en la medida que voy caminando, el Señor va sometiendo esas cosas bajo mis pies, y a medida que voy yendo, siento que he ido ganando más autoridad en un determinado lugar o en un determinado territorio. Entonces, cuando yo oro, envío a alguien a ese territorio y va allí el respaldo de la autoridad o de la unción que yo he conquistado, siento que hay una transferencia y hay una impartición de esa misma autoridad para que esas personas vayan cubiertas con esa delegación de autoridad. Por eso es importante, amados, fíjese, aun cuando a usted le inviten a predicar, a dar testimonio, a ir a orar a tal o cual lugar, es bien importante que la persona que está en autoridad sobre usted le imparta, le delegue, le envíe, imponga sus manos, le bendiga, y porque usted va, ¿verdad?, con la suya y con la de la persona que le envía. Es un misterio, pero así funciona. Hechos 16:18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, está hablando de la joven aquella adivina, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. O sea, el apóstol Pablo usaba el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Dice, salió en aquella misma hora, o sea, no tuvo que estar batallando ni luchando. Esta era una que estaba adivinando la suerte, que iba siguiendo a Pablo por todos lados. Entonces, una cita bíblica para demostrar que Dios no reconoce ni respalda a aquellos que no están revestidos del nombre. Hechos 19:13 al 16.
Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. O sea que ni siquiera lo conocían personalmente, ¿verdad? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, fíjese, era jefe de los sacerdotes, no era cualquier cosa. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, amados, que los demonios conocen a los siervos de Dios y les tiemblan. Y sé quién es Pablo. O sea, sabía bien. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Qué pata puso ese huevo? ¿De dónde salen ustedes? Ustedes no los hemos visto ni en el infierno ni en el cielo. O sea, realmente, pues ¿quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Cómo se identifican? Muéstreme las credenciales. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Nos contaba en una ocasión la mujer que Dios usó para que yo viniera a los caminos del Señor, la profeta y maestra y pastora Isabel de Cartín. Dice que ella pues comenzó su ministerio en Costa Rica hace muchísimos años. Dios la usó tremendamente en liberaciones y creo que todavía, ¿no? Pero en ese tiempo ella estaba reuniéndose en una iglesia denominacional, una congregación denominacional, donde los únicos que pueden ministrar liberación pues son los, no sé si los ancianos, diáconos o los que tienen un cierto rango. Y entonces ella estaba en esta iglesia grande donde ella era miembro. Y entonces estaba el pastor con unos de sus líderes tratando de liberar a un endemoniado. Les pegó una pescozada, los dejó todos golpeados. Y ella estaba ahí sentada porque como era mujer, pues no le daban participación, ¿verdad? Y cuando ya estaban bien amoratados los líderes, pues ella se paró, ¿verdad? Y le dijo: en el nombre de Jesús te ordeno. Y la persona fue liberada inmediatamente. Pero el punto es que no es por el nombramiento, no es por el título, no es por el rango natural, es por la autoridad en el espíritu y por el nombre de Jesús que está en la persona, o sea, la naturaleza de Cristo. Y una de las cosas que, fíjese que es, que puede menguar aún la autoridad, es la altivez. El que uno crea, aquí voy yo las puedo todo porque yo soy el tal, ¿verdad? O por el nombramiento que tiene. Nada que ver. No tiene nada que ver con el título humano, ¿verdad? Él conoce a los que tienen su nombre, o sea, su naturaleza. Mateo 7, 22, 23. Es lo que ya hablamos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aún profetizaron en su nombre. Muchos dirán: así dice el Señor, y tal vez el Señor no ha dicho nada. Y en el nombre de Jesús profetizaron, y ahí van a estar con los que. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense que es lo primero que ponen: profetizamos en tu nombre. Lo ponen antes de echar fuera demonios y antes de hacer milagros. Es bien delicado decir así dice el Señor, hermanos. Muy delicado. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está como aquel demonio que dice: ustedes quiénes son, no los conozco. Igual va a decir el Señor: y ustedes nunca los conocí. Qué tremendo, ¿verdad? Que algunos ni los conocen los demonios ni los conoce el Señor. Qué problema. Sí, hermanos, es serio. Aunque hayan hecho un montón de proezas, ¿verdad? Jesús prometió estar presente cuando se reúnen 2 o más que anden en su naturaleza, en su carácter. A veces nosotros hemos malentendido y decimos: bueno, aquí habemos más de 2 en el nombre del Señor, así es que el Señor tiene que estar aquí. Y tal vez nada que ver porque no andan en la naturaleza del Señor. Una cosa es estar en su nombre, en el acuerdo de la naturaleza de Cristo, ser creyentes que aman a Dios de todo corazón. Y otra cosa es que digan: pongámonos de acuerdo, hermano. El acuerdo es en el Espíritu, en su nombre. No es porque 2 digan: bueno, en el nombre de Jesús vamos a empezar a orar. No es así la cosa. Es por la naturaleza de Él que Él ha prometido estar donde haya 2 o más que le amen de todo corazón y que le conozcan, que le sirvan, que le obedezcan. Allí va a estar el Señor.
porque donde están, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. También este verso lo han utilizado a la inversa. Los que no quieren congregarse, no quieren tener un pastor, no quieren tener una autoridad, porque eso lo he encontrado mucho últimamente. Entonces, no, yo me estoy congregando con una hermana y ahí oramos las dos, y como la palabra dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está el Señor. Entonces, macanudo, ¿verdad? Lo usamos eso como una excusa para no someternos a nadie. No, aquí yo tengo mi iglesita, mi mujer, mi marido, el gato, el perro y yo. Aquí está el Señor en medio de nosotros y este es nuestro. No. Tampoco. Es congregados en su naturaleza, y para estar en su naturaleza hay que obedecer todo lo que la palabra dice, de Génesis hasta mapas, ¿verdad? Y por supuesto, donde Jesús está, el diablo tiene que huir. No hay otra, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la palabra. La palabra es todo, sería todo un año de estudio de la palabra, ¿verdad? Pero vamos a decir como lo esencial. La palabra opera desde la creación. Recuerde que todas las cosas fueron hechas por el poder de la palabra. Esa es una de las cosas con las que más impactó Dios mi vida desde que me llamó. De hecho, cuando yo oro, sin que nadie me dijera, por el Espíritu, yo siempre digo por el poder de la palabra. Y entonces cuando voy a otros lugares y oigo gente orando así, digo, este es discípula mía, o este discípulo mío, ¿verdad? Los que oran por el poder de la palabra, así se reconoce. Porque desde el principio Él dijo, hágase y fue hecho. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo, habló, confesó, profesó. O sea, por la palabra fue hecha la luz y todas las cosas. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo natural provino de lo espiritual. Ahora, ¿qué hizo que se materializara lo espiritual y tomara forma natural? La palabra. La palabra tiene poder para bajar lo espiritual y convertirlo en natural, o para que se materialice, para llamar a la existencia las cosas que no se ven, pero que en el espíritu ya son. Cuando usted declara la palabra, usted activa el poder y lo que es espíritu se convierte en materia. Es bien sencillo, pero empiece a aplicarlo, ¿eh? Entonces Jesús mismo es la palabra. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo. Verbo quiere decir palabra en acción. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y fíjese lo que dice después. Todas las cosas por Él, o sea, por Jesús, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, este verso nos ayuda a fundamentar el hecho de que Jesús y la palabra son una misma cosa. La palabra es espíritu y es vida. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y hay una versión que dice, las palabras que yo os he hablado son mi espíritu y son mi vida. O sea que toda la palabra que sale de la boca del Señor, que sale de la boca de Dios, tienen vida, son generadoras de vida y son espíritu para crear cosas en el ámbito natural también. Ahora la palabra profética, profético solo quiere decir profesar, proclamar, profetizar. Pero en el antiguo pacto los profetas eran los mismos videntes, los que tenían visiones, y entonces ellos declaraban cosas que habrían de venir o que iban a cumplirse. De hecho, los libros proféticos, hay cosas que ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras todavía tendrán que cumplirse en el futuro. Pero la palabra profética más segura es la que está escrita en la Biblia, o la palabra escrita. Segunda de Pedro 1, del 18 al 21. Quiero decirle que esta escritura está basada en lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago al monte Carmelo, y ahí se transfiguran Elías y Moisés, que tipifican la ley y los profetas. Y también Jesús se transfigura, y dice que tenía como una luz resplandeciente, porque en Jesús
Jesús están conjugados la ley y los profetas. La ley y los profetas es en sí la palabra. Entonces Jesús es el cumplimiento de lo que habían profetizado, y Jesús es el cumplimiento de la ley. Entonces todo lo que Él es estaba ya declarado por los profetas y en la ley. Entonces a eso se refiere, porque Pedro estuvo allí en el monte de la transfiguración con Jesús. Y entonces dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Cuál fue la voz? La del Padre, que dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Cuando Pedro dijo: hagamos enramadas, qué bonito está esto, el Padre dijo: no hagan lo que les da la gana, óiganlo a Él y obedézcanlo. Entonces dice Pedro: nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, el monte Carmelo de la transfiguración. Tenemos también, quiero que subraye eso, él, lo que está diciendo Pedro es: nosotros estuvimos ahí, oímos la palabra de Dios, la palabra del Padre que descendió del cielo, pero además nosotros tenemos también la palabra profética más segura. O sea, tenemos además de, no le está quitando valor a uno ni a lo otro, sino que oyó la voz del Padre, pero también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Para mí esa ha sido una de las palabras más poderosas que ha traído mayor revelación a mi vida. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es: tenemos la palabra, la Biblia. Aquí está la palabra profética más segura. En otras palabras, el que no tiene revelación y no recibe el rema, pues empiece a vivir esta palabra, porque esta es la palabra profética más segura. Crea, viva, obedezca lo que aquí dice, ¿verdad? Pero también oímos la voz revelada, también oímos el rema, también oímos la palabra que vino del cielo. Así es que harían bien, dice, en obedecer esta palabra hasta que el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. ¿Qué está hablando? Está hablando de la manifestación de Cristo. Está hablando de la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de que Cristo en nosotros sea visto y la naturaleza y el carácter de Cristo sean evidentes. Entonces les dice: harían muy bien en que ustedes empiecen a obedecer la palabra hasta que tengan la plenitud de Cristo dentro de ustedes y Él les revele todas las cosas y lleguen a un punto que ya no van a necesitar la palabra escrita, porque ustedes van a ser el mensaje mismo de la palabra. Oh, bendito Dios, santo. No está descartando la palabra escrita, pero el que tiene la comunión y la vida y la revelación, entonces ya no necesita. Voy a ponerle el ejemplo. Los novios escriben cartas y los novios leen las cartas, pues todavía no es el esposo, no es la esposa, están de cartitas. Pero cuando ya se casan y tienen intimidad y tienen al marido ahí en la casa y lo ven todos los días, dejan las cartas a un lado y tiene intimidad con el marido. Pero cuando se va de viaje hay que agarrar las cartas otra vez. Así de sencillo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y por eso es que en algunas religiones no les gusta que la gente lea la Biblia, porque dicen que no es de interpretación privada. Claro, es el Espíritu Santo el que da la revelación de la palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra es el que da la revelación de la palabra. No es de interpretación intelectual humana. No es de empezar a decir: ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir esto? Entonces esto... No. Esto no es algo de literatura. Esto no es algo de conceptos humanos. Es de revelación de la vida del Todopoderoso. Jesús venció a Satanás en el desierto mediante la palabra. Usted puede estudiar después Mateo capítulo 4. El diablo conoce la palabra pero no la obedece. El diablo conoce la palabra pero no tiene revelación de ella, por eso no la obedece. Y si no la obedece no tiene autoridad para hablarla. Aunque la hable no tiene autoridad para que las cosas pasen. El diablo sabe que la palabra de nuestro testimonio le vencerá en el día postrero.
Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido, está hablando, ¿verdad?, de los ancianos, está hablando de la Nueva Jerusalén, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiero hacer claro que aquí no está hablando de ir a dar testimonio de lo que yo era y ahora soy. Está hablando del testimonio de la resurrección de Cristo, que tiene poder. De la palabra, el testimonio de ellos: yo le vi resucitado, yo le conocí resucitado, yo he experimentado el poder de la resurrección. Vamos a ver las funciones de la palabra. En primer lugar, la palabra opera para ejecutar aquello para lo cual fue enviada. Y yo quisiera que usted atesorara lo que esta escritura dice, para que pueda de verdad creer que usted tiene poder en sus manos, poder en su boca y poder en su corazón. Isaías 55:11, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Ahora dice la palabra que sale de mi boca, pero recuerda lo que el Señor le dijo a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Todo aquel que entresaca lo precioso de lo vil es la boca de Dios. Y lo que declaramos nosotros en esa naturaleza, esa palabra que sale será prosperada, ejecutará aquello para lo cual es enviada, no regresa vacía, será como la lluvia que cae y no regresa al cielo. Créalo, para que use la autoridad de la palabra. La palabra de Dios nos limpia. Juan 15:3, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Después le dijo a Pedro: solo falta que te lave los pies, que esa es otra enseñanza. Pero aquí lo que importa es que Jesús los limpió por su palabra, por la que salió de su boca. Por eso cuando Dios nos habla para limpiarnos. La palabra nos alimenta, nos sustenta. Mateo 4:4, cuando el diablo tienta a Jesús allí en el desierto, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra rema te sustenta en momentos difíciles. Si tú buscas el corazón de Dios, Dios hablará siempre una palabra que te va a alimentar, que te va a fortalecer, que te va a sustentar aún en medio de la tribulación. Y hay palabras a las que uno se agarra y se afianza porque sabe que esa es la respuesta de Dios, aunque nadie más lo entienda. La palabra de Dios nunca pasa, permanece para siempre. Y hay muchas escrituras que lo dicen. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabe que la palabra es lo único eterno que tenemos. Primera de Pedro 1:23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que la palabra que fue anunciada por los apóstoles de aquel tiempo es la palabra que permanece para siempre, es lo que está diciendo. Es lo único eterno que tenemos. Atesore la palabra. La palabra es medicina, produce sanidad. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. De hecho, Jesús sanó más gente enviando la palabra que orando por ellos. Proverbios 3 y 8, átalas a tu cuello, hablando de la ley y de la palabra, escríbelas en la tabla de tu corazón. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y luego Proverbios 4:20 al 22. Este es Salomón a su hijo: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hermanos amados, cuando se sienten enfermos, ¿por qué no se toman una tabletita de palabra en vez de ir al doctor? ¿Por qué no tomarse un frasquito de palabra?
Le aseguro que da sanidad a todo nuestro cuerpo. Mateo 8:8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es suficiente. La palabra es suficiente para que todo lo que no es de la naturaleza de Cristo desaparezca. Entre las funciones de la palabra misma nos juzgará. Eso es bien interesante. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice el Señor, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que más vale que las oigamos y las obedezcamos, porque eso es lo que nos va a juzgar la palabra. Y algunos dicen: no, pero es que yo no he leído toda la Biblia. No hay excusa, toda la palabra le va a juzgar. Así que mejor léala de una vez. Primera de Juan 2:4-5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien está en Cristo? Porque guarda su palabra. ¿Cómo sabemos que alguien ama al Señor? Porque guarda su palabra. No porque lo dice, no porque le hace poemas, no porque le escribe canciones, sino porque guarda su palabra. No porque predica, no porque es maestro de la palabra. Alguien puede ser maestro de la palabra y no guardar su palabra. Sabemos que alguien le ama porque guarda su palabra. Es más importante guardarla que enseñarla. Porque casi siempre, ¿verdad?, estamos deseosos de que Dios nos dé un ministerio de predicar la palabra o enseñar la palabra, pero casi nadie está deseoso de tomar la gracia del Señor para guardar su palabra, que en sí es lo más importante. Juan 8:51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Quiere vivir eternamente? Guarde su palabra. Pero sabe que yo le tengo noticias. El mismo Espíritu Santo es el que nos ayuda a guardar su palabra. Nosotros carnalmente no podemos, humanamente no podemos. Es por su fuerza y su capacidad en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos ayuda a guardar su palabra. Entonces, amados, ¿cuál es la aplicación de esta hermosa y bendita palabra que hemos hablado? Entonces, en guerra espiritual, cuando estamos hablando de guerra espiritual, y todos los días estamos en guerra espiritual, todos los días la tiniebla está confrontando la luz y la luz venciendo las tinieblas. En guerra espiritual es poderoso declarar la palabra o proclamar la verdad que está en la palabra. Debemos orar la palabra, proclamar la palabra, declarar la palabra, decretar conforme a la palabra, vivir conforme a la palabra, hermano. Compre conforme a la palabra, venda conforme a la palabra, cásese conforme a la palabra, haga todo, enseñe conforme a la palabra, maneje conforme a la palabra, haga todo, porque la palabra permanece para siempre. Aún las leyes terrenales van a pasar, pero su palabra no pasará. Vístase conforme a la palabra, peínese conforme a la palabra, haga todo conforme a la palabra y va a ser muy bendecido. Viaje conforme a la palabra. El intercesor y el guerrero, o sea, el Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que intercede por nosotros. Bajo la unción profética es revelación divina, revelación que desciende del cielo. Puede enviar la palabra para cambiar circunstancias, para ordenar situaciones o cosas, para establecer la verdad del mundo espiritual en el mundo natural. Quizá usted va caminando por una calle X y el Espíritu de Dios de pronto le dice: declara tal palabra. Y usted debe de obedecer y comenzar a declararla, porque algo Dios quiere hacer a través de su declaración. Recuerde que somos la boca de Dios. Dios hablaba en el antiguo pacto a profetas que eran los únicos que le oían, pero hoy habla en este tiempo a sus hijos, a los llenos del Espíritu Santo, y usa nuestra boca. Somos la boca y las manos y los ojos de Dios en este tiempo. Así es que debemos declarar, proclamar y profetizar su palabra para cambiar las circunstancias de nuestra ciudad y de nuestra nación. No se queje, declare la palabra. No murmure, proclame la palabra. Bueno, vamos al repaso. Mire qué rápido terminamos. Alguien me dice qué significa el nombre, el carácter y la naturaleza. Y usted sabe lo que significa su nombre, el nombre suyo, cómo usted se llama, sabe lo que significa su nombre.
No. ¿El tuyo? León osado. Yonita, cuidado con el león osado. Pero el león de Judá, hermanos. Sería bueno que investigue qué significa su nombre. ¿Por qué? Se lo cambiamos, amada. Ah, bueno, entonces úselo, el que le puso el Señor. Empiece a usar el que el Señor le puso. ¿Cómo obtuvo Jesús un nuevo nombre? Por obediencia. Por obediencia, cuando hizo lo que el Padre le dijo, cuando murió en la cruz, obtuvo un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quiénes tienen autoridad de usar el nombre de Jesús? Los que caminan en su naturaleza, en su carácter, en obediencia a Él. Pero esto no es para que usted diga, ay no, yo no vuelvo a usar el nombre de Jesús porque yo creo que yo estoy en desobediencia. Había un hermano hace años en la iglesia que un día me dijo, hermana, mire, yo no diezmo porque como yo estoy en desobediencia, y usted enseñó el otro día que cuando uno anda en pecado Dios no recibe los diezmos, entonces por eso ya no diezmo. No, usted póngase bien con el Señor y usa el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque hay autoridad cuando se ora o se declara la palabra. Porque la palabra en sí tiene poder creativo. Porque cuando declaramos la palabra le recordamos al Señor lo que Él dijo. Porque la palabra nunca regresa vacía, es prosperada, ejecuta aquello para lo cual es enviado, ¿verdad? Entonces, quiero orar un momentito nada más antes de que usted salga para que las preguntas que va a hacer sean preguntas que edifiquen al cuerpo. Y me las va a dejar antes de salir. Allí le voy a pedir a mi hermano Hernán, este varón de camisa anaranjada que está allí, le cayó a usted la bendición por venir por primera vez a la escuela. Usted va a estar ahí a la salida, hermano, y a usted le van a entregar todas las preguntas. No lo voy a poner a usted a contestarlas, no se preocupe, la próxima. Entonces a él se las dan y él me las va a traer después y van a tener un receso de unos 20 minutos, o sea 15 para las 9, nos vemos para la palabra. Te damos gracias por el Hijo del Hombre, por el Hijo del Dios viviente. Gracias por enviarnos a Jesús, amamos a Jesús, amamos el nombre de Jesús en el cual hay salvación, amamos la naturaleza, el carácter de tu Hijo Jesús. Anhelamos, Señor, que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones y que pueda ser vista tu gloria y pueda ser manifestada tu naturaleza. Te honramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Danos revelación y más revelación personal de tu nombre. Entendemos que en la medida de la revelación está la autoridad, que el que tiene la revelación tiene la llave. Y gracias, Dios, muchas gracias por la palabra y por el nombre. Te bendecimos, te honramos, nos sentimos privilegiados, honrados, bendecidos. Gracias por habernos llamado hijos. Gracias, Dios. Aleluya.